Bien, alumnos, muy buenos días con todos. Buenos días, Buenos días, profesor. Muy bien. Bien, vamos a iniciar la sesión despacio, ya, porque son varios temas. He mandado más o menos 4 archivos por el grupo, ya de Excel. Vamos a trabajar con el primero, que es referente a las funciones de texto, ¿no? Ayer quedó pendiente ese tema, y lo vamos a seguir hoy día, ya. Y de ahí continuamos con los demás temas en orden. Ya, voy a compartir pantalla para ver el tema de funciones de texto. Cuando hablamos de funciones de texto, alumnos, no solamente se involucran textos, también se involucran números, fechas, también inclusive fórmulas, ¿no? Para poder trabajar dentro de la hoja de cálculo, ¿no? Algunos dirán, pero funciones de texto solamente son textos, la palabra textos. Y en Excel se combinan números, letras, fórmulas, etc. Entonces aquí he preparado algunos ejercicios referentes a ese tema, ¿no? Las funciones de texto. Y vamos a ver primeramente dos funciones, la función izquierda y la función derecha. La función izquierda, como su mismo nombre nos indica, esta función ¿qué hace? Lo que hace esta función es extraer caracteres del lado izquierdo, ¿no? De una cadena de texto. Y la función derecha, lo mismo, extrae una cadena de caracteres, pero del lado derecho, del extremo derecho. Sabemos que una celda de Excel, por ejemplo, tenemos aquí, supongamos que aquí tenemos la función izquierda, y me dice el ejercicio, extraer 15 caracteres del lado izquierdo de la celda B4. Entonces la celda B4 es aquí este ejercicio, nos dice América del Sur, punto y coma, Perú. Entonces nos está pidiendo 15 caracteres. Entonces aquí vamos a extraer los 15 caracteres. La función se llama izquierda, entonces decimos igual, izquierda, abro paréntesis, y ahí me piden, alumnos, me pide el texto, ¿no? Como decía, el texto puede ser una celda, un número, puede ser una fecha, puede ser caracteres especiales, etc. En este caso, el texto es de esta celda, que es la celda B4, la selecciono con clic, la selecciono, y ahí está la celda, coma, y ahora me pide el número de caracteres. En el ejercicio 1 nos dice 15 caracteres. Voy a escribir 15, cierro paréntesis y enter. Y ahí está. Entonces, ¿qué extrajo? Extrajo la palabra América del Sur. ¿Bien? Y aquí regreso y puedo copiar hasta la parte inferior. ¿No? Lo que hace esta función es extraer una cadena de caracteres. ¿Ya? Igual, la función derecha tiene la misma función de extraer cadena de texto, pero de la parte derecha. Me dicen en el ejercicio 2, extrae 5 caracteres del lado derecho, ¿no? De la celda B4. Nuevamente ahí puedo utilizar igual, derecha, abro paréntesis. Nuevamente aparece su argumento de la función donde dice texto. En este caso el texto viene de la parte de la celda B4, nuevamente. Selecciono, coma, coloco el separador y luego viene el número de caracteres. Nos pide en este caso 5 caracteres. Cierro paréntesis. Perú. Perú. Pero si observan ahí, el profesor dice, Perú tiene 4. No, pero delante de la letra P hay un espacio. Hay un espacio, si pueden ver, ese espacio es el espacio. También se cuentan los espacios. Ahí está, ¿ven? Presa, por eso el primero dice presa, sana, ciudad, grama, suceso, ¿no? Y nos trae los caracteres. También se pueden, alumnos, por ejemplo, aquí unir, por ejemplo, cadenas de texto. Por ejemplo, yo voy a borrar estas palabritas. ¿No? Voy a escribir mi primer apellido, por ejemplo, Morales, aquí, Morales, mi primer apellido, el segundo apellido, Diego. Entonces yo quiero unir esta cadenita. Morales, Diego. ¿Cómo los puedo unir? Lo puedo decir acá, igual, miren, pues voy a unir estos dos apellidos, ¿ya? Morales, Diego. Voy a unir. Entonces, a ver, digo acá, igual, por ejemplo, pongamos de la izquierda, abro paréntesis, de esta cadena, coma, le voy a pedir, a ver, 10 caracteres, 10 caracteres. Cierro paréntesis, y ahí utilizo el simbolito de unión, ¿no? En concatenación, que es la I comercial. Luego escribo la otra función, derecha, abro paréntesis, de esta cadena de texto, de esta celda, coma, le voy a pedir 6. Cierro paréntesis, y le doy enter. Y ahí está, Morales, Diego, los unió. ¿Con quién? Con un simbolito, con el simbolito de la I comercial, ¿no? O la concatenación que se llama aquí en Excel.
He unido estas dos palabras. Y así puedo unir no solamente palabras, también puedo unir números, puedo unir textos, etc. Entonces, esa es la función izquierda-derecha. Vamos a pasar a la hojita siguiente. Siguiente hojita. Muy bien. Por ejemplo, aquí vamos a ver otra función. He colocado dos nombres porque de repente en algunas versiones de Excel le puede venir la función extrae, así como se escucha extrae, y en otras versiones de Excel de repente se encuentran con MET, ¿ya? Función extrae o función MET. Son las mismas funciones, ¿ya? ¿Qué hace esta función? Lo que hace esta función, alumnos, es extraer también una cadena de texto a partir de una posición indicada o una posición específica, ¿ya? Su sintaxis es texto, posición inicial y número de caracteres. Vamos a ver el ejercicio 1 acá. Ejemplo 1. Ejemplo 1. En el ejemplo 1, por ejemplo, nos pide a nosotros aquí extraer el DNI. Del DNI, dice, 5 caracteres de la posición, desde la posición 3. Dice. A ver, vamos entonces a igual, extrae, ¿no? Esta función extrae, de repente en otros de repente la funciona con MET, alumnos. Abro paréntesis, esta. Y ahí está la sintaxis, miren, texto, coma, posición inicial, coma y número de caracteres. Entonces, el texto es la cadena que se va a extraer. En este caso es el DNI. Seleccionamos el DNI, ¿sí? Seleccionamos el texto, la cadena, coma, luego la posición inicial nos dice 3, nos está pidiendo 3, posición inicial 3, o sea, es donde se va a extraer, posición inicial 3, ¿no? Coma, número de caracteres, dice 5, ¿no? Porque nos pide extraer del DNI 5 caracteres, desde la posición inicial 3. Cierro paréntesis, enter. ¿Ven? Por ejemplo, el DNI, ¿no? 32925678, ya. Entonces, ¿de dónde empieza a extraer? Desde el 9, porque el 3 es el primero, el 2 es el segundo y el 9 es el tercero. Entonces, de ahí empieza a extraer. Entonces, contando, 9, 1, 8, 2, 5, 3, 6, 4 y 7, 5. ¿Conforme, alumnos? ¿Ya? 5 caracteres. Extrayendo los 5 caracteres, pero desde la tercera posición. Copiamos esto hacia abajo. Listo. Igual, en el ejemplo 2, por ejemplo, nos dice extraer 6 caracteres de los apellidos desde la posición 6. Desde la posición 6. A ver, igual, realmente extrae, abro paréntesis, dice texto. Este texto me está pidiendo de los apellidos, desde aquí. Coma. Entonces extrae 6 caracteres de la posición 6. Entonces, posición inicial, 6. Coma. Número de caracteres, 6. ¿No? Cierro paréntesis y lo doy. Acos, ¿no? Torres justo 6, ¿no? En la posición 6. Ahí podemos copiar hacia abajo. ¿No? 6 caracteres de los apellidos. Claro, cuenta también los caracteres en blanco, también, los espacios. Ahora, con respecto al ejercicio aquí, alumnos, nosotros también podemos extraer caracteres, por ejemplo, para convertir en un correo. Supongamos que aquí me pide, a ver, un correo, ¿no? Un correo personal, por ejemplo, ¿no? Personal, a través de la función. ¿Cómo podemos extraer, ¿no? Un correo personal? Claro, dependiendo de la cantidad de caracteres. ¿No? Yo voy a explicar acá igual, por ejemplo, extrae, abro paréntesis, voy a extraer de la celda B4, aquí, del nombre. Primero el nombre, coma. Voy a extraer de la posición 1, posición inicial 1, o sea, desde J, de Jorge, por decir, ¿no? J, coma, le voy a colocar 5 caracteres, cierro, y luego voy a colocar el simbolito de unión, ¿no? El simbolito I, de unión o concatenación. Nuevamente voy a explicar, extrae, abro paréntesis, y ahí le voy a decir, por ejemplo, la celda de los apellidos, de aquí, ¿no? Extrae los apellidos, nuevamente. Posición, coma, 7, lo voy a poner, coma, 5 caracteres. 5 caracteres. Entonces estoy extrayendo de los nombres del primer carácter, desde el primer carácter, 5 caracteres. También estoy, y a la vez estoy uniendo para extraer de la celda C4 de la posición 7, también 5 caracteres. Y luego voy a unir también, y entre comillas, voy a escribir el correo, @gmail, este es como un mensaje, ahí estoy dando un mensaje, .com. ¿No? Ahí está. Entonces
Entonces, ¿por qué lo pongo entre comillas, profesor? Porque es una cadena que se va a incluir dentro de la extracción de los caracteres, ¿no? @gmail.com. Ahí está, ¿ven? Jorge Acos, ¿no? Podría incluir muchas más cadenas también, ¿no? Ahí está. Claro que no va a salir con los... No, podemos colocar también aquí un carácter especial. Podríamos hacerlo por aquí de repente. ¿Dónde está? A ver. Jorge Acos. Entonces se está dividiendo aquí. Aquí, ¿no vemos? Aquí. No sé si podría colocar otro simbolito, unión, unas comillas, aquí unas comillas, un guioncito abajo, ¿no? Comillas, ¿no? Ahí. Vamos a ver, ¿ven? Ahí está mejor. Son alumnos. Claro, puedo incluir, ya está, ahora sí. De repente por ahí, ¿no? Ahí está. Podría incluir por ahí más o menos, ¿no? Un guioncito, un guioncito, 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 guioncito. Se puede colocar uno bien. Podemos combinar las funciones. La ventaja es que este simbolito, el de unión, el de concatenación, puede trabajar en cualquier posición. Al final, al principio. Vamos a ver el ejercicio, el siguiente ejercicio. Pasamos a la otra hojita. Ya. Acá hay dos ejercicios. Dice, tenemos los apellidos y nombres, ¿no? Voy a agregar un nombre más. Ya, hay uno. Este es para la parte de arriba es para el ejercicio 1 y la parte de abajo es para el ejercicio 2. ¿Tenemos? Ya. Por ejemplo, aquí voy a... allá, vamos a ver la función concatenar, miren. Entonces también tenemos una función en Excel que se llama concatenar. ¿Pero qué significa esa palabra? Esa palabra significa, alumnos, unir. Unir varios elementos de textos en uno solo. Ya, en uno solo. Por ejemplo, yo quisiera unir los apellidos con los nombres, ¿no? Los apellidos con los nombres. Ahora, vamos a hacer el ejercicio aquí. Voy a unir. Entonces voy a utilizar el ejercicio igual, concatenar, concatenar. Abrimos paréntesis, miren el concatenar que nos da en sus argumentos. Texto 1, texto 2, puntos suspensivos, que significa que hay texto 3, puntos suspensivos, texto 4, etc. Entonces, el texto 1, ¿quién vendría a ser en este caso? Vendría a ser los apellidos, ¿no? Aquí. Seleccionamos la celda 2, vamos a poner una comita, luego dice texto 3, perdón, texto 2, serían los nombres. ¿No? Podría colocar otro, si tuviera otro, colocaría, miren, me aparece texto 3, texto 4, podemos unir hasta 250 cadenas de texto. Podemos incluir un párrafo, podemos incluir una fecha, números, etc. Solamente tenemos dos cadenas, dos cadenas de texto. Cerramos paréntesis y damos enter. Ya está. Y luego regresamos aquí y copiamos esto hacia la parte de abajo. Pero ahí hay un pequeño error, alumnos, no sé si se dan cuenta. Entonces, tenemos que unir, pero aquí hay un error. Que cuando se une Ramos, entre Ramos y Armas hay un apellido, bueno, por el espacio que se da en las palabras. Entre Diego iguales hay otro espacio. Pero ¿qué pasaría cuando ya unimos Ramos, Armas, Diego, Alex? Se van a unir tanto la letra S con la letra D, ¿no? Porque ahí no hay un espacio, no existe un espacio, salvo que yo deje un espacio al final de los apellidos, ¿no? De cada persona. Pero eso no es la cosa. Entonces, la importancia aquí es ver cómo lo puedo solucionar esto. Simplemente, ¿se acuerdan de Excel, de las fórmulas de ayer? Comillas, comillas, ¿no? Entonces, aquí, miren, voy a ubicarme aquí en Ramos, Armas, Diego. Entonces digo, profesor, ¿cómo puedo separar esto? Entonces, aquí mismo, en el argumento de la función aquí, voy a hacer un clic, aquí en esta comita, después de la comita voy a colocar otra cadena de texto, ¿no? Repito, las cadenas de texto no solamente vienen a ser la referencia de celda, también pueden ser caracteres especiales. Entonces, voy a colocar ahí comillas, espacio, comillas, coma. Quiere decir que esta A2 es el texto 1. En las comillas es el texto 2. Y B2 sería el texto 3. ¿Cierto? Enter. Ya está. Ahora sí. ¿Eh? Claro, ahora sí. Ya está. Ahora sí está separado, ¿no? De repente me mandan una base de datos, y una base de datos con su nombre, con su apellido separado, ¿no?
una columna apellido paterno, otra materno, otro primer nombre, segundo nombre, y me dice la data actual, quiero que tenga todos sus nombres completos. Entonces tendría que hacer esto, ¿no? Concatenarlo, o sea, unirlo, ¿correcto? Igual aquí, lo mismo haríamos aquí, igual, concatenar, abro paréntesis, texto 1 sería en caso aquí mis nombres, Morales Sentido, Morales Diego, coma, comillas, pondría unas comillas, espacio, comillas, coma, y ahora selecciono José Alberto. Cierro paréntesis, me doy esto. Ya está, ¿ven? Separado. Ya está. Así es. ¿Conforme, alumnos? Sí, profesor, conforme. Listo. Seguimos en la hojita, seguimos en la hojita 5. Por ejemplo, aquí tenemos una tienda por secciones, ¿no? Por secciones, incluyendo su código y su sección de cada código, ¿no? Cada código con su sección. 0100-001 zapatos, 0200-002 ropa y así sucesivamente. Dice, existe una tienda por secciones en la cual se necesita realizar una organización de los datos de tal manera que este código esté asociado con una sección específica. Sin embargo, los códigos que se tienen están con caracteres adicionales que no se requieren. Por lo tanto, se necesita hacer la extracción del código antes para que sea combinado con el nombre de la sección, ¿no? Ya. Por ejemplo, aquí, acá está la función, está el ejercicio también lo he puesto acá. ¿Listo? Vamos a unir el código con la sección, convirtiéndolo en un solo elemento, ¿no? Entonces acá, igual, miren, concatenar, abro paréntesis, y ahí puedo combinar la función extrae, abro paréntesis, ¿no? Entonces voy a concatenar la extracción de esa cadena, ¿no? Entonces, B3 sería aquí, B3 sería aquí, el código. ¿Por qué? Porque me está pidiendo que yo combine esos dos elementos, ¿no? Combine. Ahora, una vez que he dicho B3, coma, ese es el texto, la posición inicial sería 2, o sea, del código, ¿no? 2 significa que son los numeritos, pues, ¿no? Los numeritos. 0, 1, 0, 2, 0, 3, ¿no? 2, coma. ¿Cuántos caracteres va a extraer? Va a extraer 3. O sea, prácticamente el 1, 0, 0. Ya, luego cierro paréntesis, le coloco comita, y seguimos con, ese es el texto 1. Todo lo que he extraído, o sea, de extrae tal celda, texto 1. Ya, hasta ahí está extrayendo ya 100, coma. Luego iría el espacio, dice, en blanco, un espacio en blanco, ¿no? Coma, y la celda C3, o sea, lo voy a extraer en forma completa, ¿correcto? Lo voy a unir, ¿no? Lo voy a extraer y a la vez lo voy a concatenar. A ver, cerramos paréntesis y le damos. ¿Ya ven? Ahí está. Es su código. Entonces, para no tener tanto número, entonces quiere decir que el código 100 es para los zapatos, ¿no? Me voy aquí y copio esto hacia abajo. 100 zapatos, 200 ropa, 300 juguetes, 400 cocina y 500 computación, ¿no? Ya no tengo tantos números. Eso es lo que nos pedía acá la tienda, ¿no? Que organicemos por secciones, ¿no? Por los códigos, muchos caracteres adicionales que no se requieren. Porque vamos a hacer tantos códigos. Y acá tengo este código mucho más organizado, ¿no? Tal. Listo, pasamos a la otra hojita. También tenemos acá otra función, la función, por ejemplo, hallar, ¿no? La función hallar. ¿Qué hace esta función? Lo que hace esta función, alumnos, es hallar y a la vez devolver un número de caracteres en el cual se encuentra un carácter en particular, ¿no? Leyendo desde la parte izquierda hacia la derecha. O sea, no existen ni mayúsculas ni minúsculas. O sea, lo que hace es mostrarte un valor, y ese valor es la posición del carácter. Por ejemplo, aquí tenemos América del Sur, punto y coma Perú, y acá es el carácter que vamos a encontrar. Nos va a indicar en qué posición está. Igual acá, Europa, como España, la coma, Europa, punto Francia, ¿no? América del Norte, barrita invertida. Vamos a encontrar, ¿dónde se encuentra esa posición? Igual, nuevamente aquí, hallar, abrimos paréntesis, y
vamos a ver ahí, por ejemplo, en la sintaxis, que nos pide en estos momentos el texto buscado. ¿Quién es el texto buscado? Es este texto. Estos son los textos que vamos a encontrar, los caracteres. Coma. Luego nos pide dentro del texto, ¿no? Dentro del texto. En este caso es el, ¿no? Dentro del texto. Nada más, esto cerramos, enter, y ahí nos va a dar 16. Por eso decía, les va a devolver un número de caracteres. ¿Por qué 16, profesor? Quiere decir que el punto y coma está en la posición 16. Y si gusten podemos contar. América, 7, ¿no? 7. Espacio, 8. Del 3, 11. ¿No? Sur y el espacio, 15. Y la comita, 16. Perdón, punto y coma, 16. Ahí está. Igual puedo copiar para el resto. El resto, ¿ven? Europa, en la posición 7 está la coma. También el punto en la posición 7. El diagonal invertido está en la posición 18. Y el simbolito del menor en H china está en la posición 5. Y aquí solamente hay un gran problema. Aquí el asterisco, ¿no? El asterisco. Ni el asterisco, yo lo coloco acá, por ejemplo, el signo de interrogante, ¿ya? Lo voy a colocar el signo de interrogante. Lo voy a cambiar, ¿ya? Y acá también lo voy a cambiar, ¿ok? Para verificar. Ya no funciona. Ni el asterisco, alumnos, ni el signo de interrogante no funciona. A ver, te les explico por qué. Esos dos caracteres, tanto el asterisco como el signo de interrogante, alumnos, son caracteres especiales y no van a funcionar en una búsqueda con la función hallar. Estos caracteres son los comodines, ¿no? Que se utilizan bastante en la parte de programación, en la parte de las operaciones de operadores, ¿no? Entonces, estos símbolos no se contabilizan, no los puede contabilizar la función hallar, ni al asterisco ni al signo de interrogación. ¿Por qué? Porque dicen que son caracteres especiales. Lo demás no son caracteres especiales. En este caso para Excel, ¿no? El punto y coma, la barrita, el símbolo, ¿no? Si yo pusiera, a ver, si pudiera aquí, a ver, por ejemplo, igual, ¿no? Igual, de repente igual, o no sé, una barrita, podría ser con otro simbolito. Pero el asterisco y el interrogante no lo detecta la función, no los ubica, ¿no? Por ser, dicen, caracteres especiales. Así es. Luego por aquí tenemos otros ejercicios. Otros ejercicios, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, supongamos. Aquí. Entonces tenemos aquí un cuadrito. Tenemos tres funciones aquí. Tres funciones. Tres funciones. Tenemos la función, por ejemplo, mayúscula, ¿no? ¿Sí? Tenemos mayúscula. Función mayúscula acá. Función acá está. Hasta que no funciona. La función 1 se llama mayús C, minus C y non propio. Aquí está la función. Voy a copiar por aquí. Función. Tres funciones también de texto. Minus C. ¿Qué es lo que hace esta función? Mayús C, por ejemplo, ¿no? Mayús C. ¿Qué es lo que hace? La función mayús C, que significa mayúsculas, convierte toda una cadena de texto en mayúsculas. Así es. Si tenemos un cuadrito en la parte izquierda donde están todos los nombres y apellidos, ¿no? Miren. Entonces yo quiero convertir en mayúsculas esta cadena, ¿no? Me mandan en una base de datos, los nombres en minúsculas. ¿Cómo los puedo convertir a mayúsculas? Simplemente utilizando la función igual, mayús C. Igual, mayús C, abro paréntesis, y solamente su argumento es texto. Pero sí podemos unir cadenas también, ¿no? Se puede unir cadenas. A ver, mayús C, texto de quién? De los nombres, de esa celda, ¿correcto? Cerramos paréntesis y le damos enter. Ahí está, ¿ven? Carlos Alberto. Entonces lo convirtió en mayúscula. Me voy a ubicar aquí y arrastro esto hacia abajo. Y todo se convierte en mayúsculas. En cambio, aquí la función, por ejemplo, puede convertir también en minúscula, ¿no? Lo que está aquí, en este caso, esta celda, ¿no? ¿Cómo lo puedo convertir en minúscula? Entonces, con la función minus c, lo puedo decir acá, igual, minus c. Abro paréntesis y selecciono este texto, esta celda de Carlos Alberto. Cierro, le doy enter.
Ya lo convirtió todo en minúsculas. Regreso aquí y puedo copiar hacia abajo. ¿Ok? Lo mismo aquí, en este caso, aquí hay otra función. La función, así se llama, non propio, que significa nombre propio, ¿no? Y nosotros sabemos que los nombres propios siempre inician con la primera letra en mayúsculas, ¿no? Tanto en los nombres, ciudades, apellidos, palabras, etc. A ver, vamos a convertir aquí los nombres en un nombre propio, ¿no? Este es Carlos Alberto, Rosa María. Vamos a utilizar acá igual, non, ahí está la función, non propio, así se llama. Abro paréntesis, texto, vamos a seleccionar esta celda, donde está Carlos Alberto. Cerramos paréntesis y enter. Ahí está, ¿ven? Lo convirtió a un nombre propio. Igual con los apellidos, igual. Vemos, así. Podemos trabajar con las funciones de texto. Fíjense. ¿Qué tal, alumnos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo claro, alumnos? Para continuar con otro archivo. Sí, todo claro. Docente. Ya, ¿no? Ya, ahora sí vamos a trabajar con el otro archivo, alumnos. Creo que el siguiente archivo era referente a a la validación. Validación. Vamos a entrar a este comando. Entonces si tienen el archivito, alumnos, o pueden ir abriendo, ¿ya? Abrimos el archivo de validación. Y vamos por número, ¿no? 001, validación. Vamos a abrir este archivito de validación, ¿ya? ¿Qué es validar? Vamos a ver aquí. Ya está, muy bien. Ya, muy bien, alumnos. Vamos a trabajar. Ahora sí, atentos, voy a compartir pantalla nuevamente para trabajar. Ok, listo. Listo, alumnos. Vamos a tratar, alumnos, de elaborar aquí listas utilizando las validaciones. Miren, si queremos borrar toda esta área, seleccionen a partir del 15, arrastran hacia abajo, ¿ya? Y luego se van aquí de inicio, aquí, en eliminar fila, ¿ya? Fila de hoja. Listo, para que no afecte lo de abajo. Y luego lo que vamos a hacer aquí, alumnos, es lo siguiente. También este cargo, para que se borre, porque está como lista, ¿cómo lo hemos hecho? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo desactivamos? Así, alumnos, fácil. Seleccionamos toda esta área. Una vez que seleccionamos, nos vamos a datos, y de datos nos vamos aquí, a este iconito. Validación, elegimos validación de datos, y aquí, en permitir lista, abran la flechita y elijan cualquier valor. Luego aceptar. Y ahí se borra ese botoncito, ¿eh? Ahora seleccionamos esta área y vamos a borrar esto. Vamos a trabajar creando validaciones, ¿no? Tenemos varios ejercicios para poder entender un poco esta parte. Ya, vamos a trabajar con la validación. La validación, alumnos, son reglas, son límites, ¿no? La validación, y vamos a aprender también ahí las listas, ¿no? Entonces, una validación es una regla. Una regla, pues, nos permite a nosotros ingresar datos, ¿no? Datos a través de un límite, en valores numéricos, en fechas, en textos, etc. En cambio, las listas no. Las listas son herramientas que ya en el caso, por ejemplo, cuando ya nosotros no queremos estar escribiendo, simplemente seleccionamos de una celda un valor, un texto, un número, etc. Podemos crear nuestras listas, pero a través de la validación. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear primeramente los cargos. Y aquí hay ciertos ejercicios, miren, para poder aplicar. Dice, generación de listas, ¿no? A ver, dice acá. Para los cargos del personal, obrero, técnico, empleado. O sea, que aquí, en esta celda, alumnos, en esta celda debemos de generar una lista.
¿Cómo se crea la lista? Selecciono todas las celdas donde voy a ingresar mis listas o crear mi lista, ¿ya? Selecciono todas las celdas de los cargos, me voy a datos, opción datos, luego opción validación, puedo ir a la flechita, clic, y elijo validación de datos. Muy bien, me aparece este cuadrito de diálogo, de validación, donde me dan 3 pestañitas. Estamos trabajando en la primera pestaña de configuración. Y aquí me dice criterio de validación y me dice permitir, y luego al pie me dice cualquier valor. Abro la flechita y elijo lista. Y se activa al pie un cuadro llamado origen. Hago clic ahí, en el cuadro origen y empiezo a escribir obrero, coma, ¿ya? Los que en su separador de funciones está punto y coma, tienen que poner un punto y coma, ¿ya? El mío es coma, obrero, técnico, técnico, coma, empleado, empleado, listo. Esos son los 3 cargos. Aceptar. Ya está. Miren, y aparece la lista. Miren, aparece el botoncito. Y aparecen ya las opciones. ¿Ven? Obrero, ¿no? Paso a la otra celda. Miren, técnico. ¿Ven? Paso a la otra celda. Este también es otro obrero. Clic. Este es un empleado. ¿No? Clic. Este, otro obrero. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces puedo trabajar con las listas, ¿no? Entonces ya no estoy escribiendo, simplemente seleccionando. Si en el caso ustedes quieran ingresar otro cargo que no esté en la lista, no te va a aceptar. Miren, vamos a colocar, es ingeniero, ingeniero, ingeniero. Enter. No te permite, no te permite. Solamente por eso la lista trabaja con la validación. Así es. Ahora, ¿qué dice el ejercicio 2? Dice, el sueldo deberá calcularse en forma automática, de acuerdo al cargo. Utilice la función lógica así. Obrero, 1200. Técnico, 1700. Y empleado, 2400. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Que cuando yo ingrese el obrero aquí el cargo, elige el cargo obrero, debe aparecer su sueldo aquí. Entonces vamos a emplear la función lógica, ¿no? Entonces decimos acá igual, si abrimos paréntesis, y esta celda es igual, entre comillas, a obrero, obrero, coma, el obrero va a ganar 1200, 1200, coma, sí, otra vez, es un sí anidado. Prueba lógica, esta celda sería igual al otro cargo que es el técnico, técnico, coma, coma, su valor verdadero sería su sueldo, 1700. Entonces, para ya no escribir alumnos otra condición más, simplemente digo, entonces, coma significa entonces, 2400. ¿Para quién será estos 2400 alumnos? Para el empleado, ¿ya? Cerramos paréntesis, 1, 2, ya está. Enter, 1200. Ahora, si esto yo copio hacia abajo, puedo copiarlo hacia abajo. Ya está. De repente acá hay en otro cargo. A ver, voy a darle a ver, empleado. Miren, automáticamente sale su sueldo. Pero se preguntarán, profesor, pero no está en la condición. Claro que no está en la condición. Pero ahí dice, si es obrero, tanto. Si es empleado, tanto, ¿no? Perdón, si es técnico, tanto. Y entonces, 2400. ¿Para quién? Para el que no esté en la condición. O sea, para el empleado, miren. Abrimos aquí, empleado. Abrimos aquí, obrero. Abrimos aquí, obrero. Profesor, si tuviera más celdas, simplemente de este aquí, copian. Jalan nada más, arrastran. Y lo van cambiando acá. A ver, técnico, ¿no? Técnico, a ver, técnico. Pero profesor, también esto lo pueden jalar. Pueden arrastrar. Pueden arrastrar. ¿Ya? Aquí es empleado. Empleado. Aquí es técnico. Técnico. ¿No? Cambiamos. ¿Ok? Y así. ¿Se dan cuenta? Esa es la manera de crear la lista. Pero también dice, vamos a seguir con el ejercicio, crear una lista para la columna hijos, dice, para la columna hijos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a empezar si tienen, ¿no? Si tienen hijos, no tienen hijos. Justo lo que estábamos viendo en la clase anterior, lógica, ¿no, alumnos? A ver, vamos a seleccionar hasta aquí. Vamos a otra vez a datos, validación, validación de datos. Aquí, permitir cualquier valor, abro la lista, elijo, perdón, permitir cualquier valor, abro el botoncito, lista, elijo lista, y aquí coloco sí, coma, no. Aceptamos. Y aquí comienza a ver, ¿Pedro Monzón tiene hijos? No tiene hijos, no. ¿Robert tiene hijos? Sí, tiene hijos.
¿Carlos tiene hijos? Sí, también tiene hijos. ¿César Bonay tiene hijos? No tiene hijos. Y así, ¿no? Así es, amigos. Y aquí a la asignación familiar, pues si le corresponde, ¿no? Claro, si le corresponde también tendríamos que emplear la lógica, ¿no? ¿No? Tendríamos que decir acá igual, si, abro paréntesis, si esta celda es igual, entre comillas, a sí, ¿cierto? Así, coma, el 10%, vamos a sacar directo, por el sueldo, ¿no? O sea, si tiene hijos, le va a tocar el 10% del sueldo. Coma, caso contrario, cero. Cierro paréntesis y entro. No le corresponde porque no tiene. De ahí copio, voy copiando hacia abajo, ¿no? Y ya está. A algunos sí le corresponde, al técnico sí, sí, a lo que le corresponde no le va a corresponder la asignación familiar. Y aquí es. ¿Tenemos? Muy bien.